Permítame introducir este sermón diciendo que adoración, se oye tanto la palabra adoración, vamos a adorar a Dios, adoración es reconocer el valor de Dios, que por cierto tiene que ser altísimo, darle el honor y la reverencia que se merece, reconocer el valor de Dios, darle el honor y la reverencia que se merece y por lo tanto rendirse en una entrega total. Escuche bien, adoración es reconocer el valor de Dios, darle el honor y la reverencia que se merece y por lo tanto rendirse en una entrega total, o sea, rendir nuestra vida junto con nuestro culto. Eso es adoración, rendir nuestra vida a Dios junto con nuestro culto. En Apocalipsis 4 precisamente se habla de un culto de adoración en el cielo. Es lo que vamos a estar viendo, un culto de adoración en el cielo. En este culto de adoración en el cielo hubo palabras muy hermosas, oraciones, gritos de alabanza, acciones de gracia, pero también acciones como postrarse en el piso, echar sus coronas delante de Dios. Luego vino un mensaje y hubo una respuesta a ese mensaje. Bueno, permítame que veamos más bien en la escritura para poder. Vamos a leer versículos 1 al 4. Versículos 1 al 4. Dice así, juntos. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en él, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos con coronas de oro en sus cabezas. Hasta ahí, pero no cierre su Biblia. Hermanos, dice el apóstol Juan, después de esto dice, miré y había una puerta abierta en el cielo. Y luego dice que oyó la voz de Jesucristo que le decía: sube acá y te voy a mostrar las cosas que van a suceder. Y dice, y luego estaba yo en el Espíritu. O sea, el Espíritu quedó bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo ya estaba viendo lo que estaba ocurriendo en el cielo. O sea, estaba teniendo esa revelación como en un éxtasis, pero dice que estaba por el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Y dice que entonces comenzó a ver lo que ocurría en el cielo, y dice, había un trono establecido firme en el cielo, y ahí estaba sentado Dios en su trono, el soberano Dios, lleno de majestad, de gloria, de poder. Y dice, estaba en un trono porque está reinando, porque está gobernando. Y aunque en ese tiempo, cuando se escribió esta escritura, había otros tronos, como el trono del César, que era entonces el emperador romano, y que entonces era el más, digamos, poderoso en la tierra. Y ellos entendían porque estaban recibiendo persecución y muchas cosas. Dice, pero ahí está el trono de Dios, y Dios está sentado y Él está gobernando, lleno de gloria, poder y de majestad. Ahora, para que haya adoración, lo primero que se necesita es que Dios esté presente.
Y ahí lo estaba viendo en el trono. Y hermanos, Dios está presente aquí en medio de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, lo que pasa es que la iglesia tiene que despertar. Y la iglesia tiene que creer. Si alguna persona no cree que Dios está en medio de nosotros, entonces no va a recibir ninguna bendición. ¿Se da cuenta? Porque dice el Señor en su palabra que si el que se acerca a Dios, es necesario que crea que Dios es real y que existe y que es verdadero y que tenga esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tenemos que creer. Cuando estás aquí, no es que, bueno, yo decido, voy a ir a una reunión de la iglesia donde se hacen algunas cosas. No, hermanos, venimos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y Él está en medio de nosotros. Y la iglesia tiene que despertar y reconocer, el Señor está ahí en medio de nosotros. Donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos, dice el Señor. Y en otra porción de la escritura dice Dios, y yo andaré en medio de ellos. Andaré en medio de ellos. Pero se necesita creer para entonces llegar a la adoración. Yo no voy a poder adorar a menos que crea que Dios está aquí. Y entonces todo lo que haga va a ser de una manera intelectual o religiosa. Porque es lo que hacemos aquí. Bueno, vamos a cantar, vamos a... Ok. Hasta que no entendamos de corazón que Dios está en medio de nosotros, no podemos adorar. Pero dice que Juan podía ver por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tomó y lo llevó para que viera. Y hoy no es diferente, hermanos. El Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo fue enviado para poder tocarnos y poder creer y darnos vida. Por eso si alguien dice, yo como que no entiendo lo que pasa, me parece como una locura, dicen que Dios está aquí, yo no lo creo, ruégale al Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo, en mi corazón, revélame a Cristo para que yo pueda creer y pueda entonces decir, lo que estoy haciendo aquí es adorar al que vive por los siglos de los siglos. La adoración debe de ser dada solamente a Dios el Creador. Nunca a ninguna criatura, escuche. Nunca a ninguna criatura. Bueno, dice después, alrededor de ese trono había un arco iris. Un arco iris, si usted se recuerda, ¿cuándo apareció por primera vez el arco iris? Allá después del diluvio, en el libro de Génesis. Y esto fue como una señal del pacto que Dios hacía. Y cuando se mira este arco iris, lo que está diciendo, acuérdate que hay un Dios que cumple sus promesas. Acuérdate que Dios es fiel y que Dios va a cumplir todo lo que te ha dicho. Así que cuando Cristo ha dicho, he aquí yo vengo pronto, yo regreso, tienes que creer que Él va a regresar. Cuando el Señor te dice, yo estoy contigo en tus luchas, en tus pruebas, tienes que creerlo, porque ese arco iris simboliza que el Señor cumple sus promesas siempre. Y dice, después había 24 tronos, ahí está en medio el trono del Señor, y dice que había 24 tronos, y en esos 24 tronos había 24 ancianos sentados ahí en sus tronos. Hermanos, estos 24 ancianos son símbolo, primero, de los 12 patriarcas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, los 12 hijos de Jacob, que fueron los que formaron la nación de Israel. O sea, lo que quiere decir, ahí estaban representados el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Pero había otros 12 ancianos que son el símbolo de la gente del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, de los gentiles, los 12 apóstoles, los 12 patriarcas, los 12 apóstoles. Y lo único que quiere simbolizar ahí es todo el pueblo de Dios, Israel y gentil, toda la iglesia del Señor que está formada por el pueblo de Israel y los gentiles que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora dice que estos ancianos, el pueblo de Dios, la iglesia ahí representada, dice que estaban vestidos de vestiduras blancas. O sea, estaban vestidos de Cristo Jesús, de la obra de Cristo por su muerte, por su resurrección.
los ha vestido de blanco, de salvación, de santidad, pero también vestido de blanco significa victoriosos. Por eso ya lo que él está viendo arriba es el pueblo de Dios ya vestidos con una vestidura de victoria. Han pasado por el mundo, las pruebas, las tentaciones, las persecuciones y todo lo que venga, y ahora ya están sentados allá victoriosamente con un vestido blanco. Gloria sea al Señor. Bueno, dice, y en sus cabezas tenían coronas. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero vamos a leer el versículo, déjenme ver, versículo 5 para ir avanzando. Dice, y del trono, ¿qué? Salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí, hermanos, lo que se refiere así sencilla y rápidamente es esos 7 lámparas de fuego y esos 7 espíritus de Dios. Recuerden que el número 7 es el número de la plenitud, el número de lo completo, el número de lo perfecto. Entonces las 7 lámparas son símbolos del Espíritu Santo. Son los 7 espíritus de Dios, pero no hay como contar 7 espíritus de Dios, sino lo que quiere decir el Espíritu perfectísimo de Dios, el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo, el Espíritu perfecto. Es de se habla de él que está ahí en el trono también. Y es que a la luz del fuego del Espíritu Santo y al calor de su amor, es que se puede vivir de verdad. El Espíritu es el que da vida, dijo el Señor Jesucristo. El Espíritu es el que da vida. Si no nacieres del Espíritu Santo, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces lo que está diciendo aquí, delante del trono había como salían relámpagos, truenos y voces. La gloria del Señor se estaba manifestando en ese lugar como allá en el monte Sinaí. Y dice, delante del trono estaban 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios. Y aquí que estaba el Espíritu Santo perfectísimo y glorioso. La revelación de Dios en la Escritura siempre es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer por favor, del 6 al 8, dice, bueno, ya leímos dice, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hasta ahí. Aquí dice ahora, las cosas que él mira son pues en alguna manera, no sé, de espanto, unas cosas tremendas. Dice que vio 4 seres vivientes llenos de ojos por dentro y por fuera. Todo su cuerpo era lleno de ojos, y luego dice que tenían 6 alas. Y que además uno de ellos tenía un rostro de águila, otro de toro, otro de león y otro de hombre. Y que estos 4 seres vivientes, hermanos, se recuerda uno cuando, si usted, ya lo hemos leído allá en el libro de Isaías capítulo 6, cuando Isaías tuvo la revelación que el Señor le dio, dice que vio también unos serafines. Serafines son una especie de ángeles. Hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, así lo menciona la Escritura. Y los serafines son estos ángeles que están cerquitita de la presencia de Dios y que son como criaturas de fuego. De hecho, la palabra serafín significa eso, criatura de fuego, fuego ardiente. Pero él vio como una figura. Y entonces dice que los vio así
con 6 alas, con rostro de águila, con rostro de hombre, así diferente. Pero por la Escritura podemos entender que son estos ángeles que se les conoce como serafines y que están ahí en la presencia de Dios para ejecutar la palabra de Dios inmediatamente. Cuando Dios dé algo, inmediatamente lo van a ejecutar, pero además dice que ellos están en la presencia santa del Señor y no paran ni de día ni de noche, sino en una continua adoración y en una continua alabanza. Dice, no dejan de decir de día y de noche, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y luego dice allá en Isaías que hay una respuesta, y entonces otro de esos serafines declara lo mismo: santo, 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 el Señor es santísimo, hermanos. El Señor es santísimo, es lo que quiere decir. Santo, santo, santo. Quiere decir, Dios es santísimo abundantemente, es perfectísimo, es apartado de todo lo creado. La palabra santo quiere decir apartado de. Y cuando al Señor se le aplica la palabra santo, quiere decir que Dios está apartado de todo lo creado, que no hay nada como Dios, que es incomparable. Pero además de que es incomparable y nadie se puede acercar ni un poquito a su presencia, dice que Él es puro en su ser, porque no hay ninguna cosa mala en el Señor, porque no hay ninguna debilidad, porque no hay nada que pueda estar tan solo un poquito mal en el Señor, porque Él es santísimo completamente. Y por eso cuando alguna persona de alguna manera tiene una idea de el Señor es santo, allá en Isaías dice que cuando Isaías vio, nomás era una visión, no es que vieron al Señor. Si ven al Señor se mueren, pero era una visión, y tan solo en la visión dice, cuando yo vi al Señor sentado en su trono, entonces yo dije, voy a morir, hombre, voy a morir, porque he visto, mis ojos han visto al gran Rey Jehová de los ejércitos, y yo soy un ser inmundo, pero Él es santo, santo, santo. Hermanos, como creyentes tenemos que escuchar este mensaje. El Señor es santísimo, es apartado de todo lo creado, es sin igual, es incomparable. No hay nada, no hay nadie comparable a Él. Pero también Él es santísimo, es puro. No hay ninguna cosa mala, y nada cosa mala puede estar cerca del Señor por causa de su santidad. Y por eso debemos de venir ante Él con una reverencia, incluso con un temor, para decirle: Señor, vamos a entrar en tu presencia y en tu comunión. Lávanos y límpianos de toda inmundicia, porque tú eres santísimo, Señor. Si la sangre de Cristo no nos protegiera, su santidad nos mataría, hermanos. Y luego dice: santo, santo, santo es el Señor. Es el Señor. Quiere decir, Él es el dueño de todo lo que existe. Él es la autoridad más alta. Él es el todopoderoso, quiere decir, todo lo puede, tiene todo el poder. Y luego dice, el que es, el que era y el que ha de venir, quiere decir, Él es el eterno Dios que nunca cambia. Pero además, un día va a venir para traer juicio a todas las naciones. Un día va a venir para juzgar a todos los seres humanos, hermanos. Y a algunos van a darles en su juicio el castigo, pero a otros va a recompensar, Y la iglesia tiene que estar pendiente de esto, porque en medio de la persecución y de los sufrimientos y de todo lo que pueda ocurrir a la iglesia, tiene que saber y tener la esperanza: un día regresa el Señor para recompensar todo mi trabajo que he hecho para la gloria de su santo nombre. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice que vamos a avanzar, por favor. Dice versículo 9 al 11, vamos para ir avanzando, si no nos vamos a quedar. 9 al 11 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y ¿qué? Y honra y ¿qué? A ver, vamos a repetir eso: dan gloria y acción de gracias
al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, se postran, escuche, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo que Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y aleluya. Qué hermoso culto está mirando Juan ahí en el poder del Espíritu Santo llevado, y dice que estaba mirando lo que estaba ocurriendo. Dice, esos seres estaban dando esa alabanza: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y dice, y siempre que aquellos seres vivientes están dando la gloria al Señor, las gracias y la honra, dice, los 24 ancianos se tiran al piso, se tiran, literalmente quiere decir, se postran, se hincan, pero no como nosotros así descansando, sino hasta el piso, su frente en el piso y a veces todo su cuerpo. Se postran, se tiran al piso, dice, y luego, además de tirarse, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él y le dan una alabanza: Señor, tú eres digno, tú te mereces. Quiere decir, tú mereces toda la gloria, la honra y la alabanza, tú la mereces, por eso te la damos. Así que tenemos que mirar este culto y aprender a adorar al Señor. Porque, hermanos, dice que una vez que ellos entendieron que es el Santísimo Dios, perfecto, soberano, dueño del universo, todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, el eterno Dios, dice, entonces ellos se postraron hasta el piso, o sea, se humillaron. Y luego dice que le tiraron las coronas que tenían, sus coronas puestas, las echaron ahí ante el trono del Señor como un acto de humillación para decir: Señor, todo es tuyo, la autoridad y el poder, todo es tuyo. Y si algo recibimos de ti, si alguna autoridad, si algún poder, si algún don, si alguna habilidad, si algo yo logré, mis éxitos, mis conquistas, todo lo que he logrado, todo lo que soy yo, todo lo que tengo, lo pongo a los pies de Dios. Eso es lo que quiere decir. Que ellos entendieron todo lo que yo soy y todo lo que tengo y todo lo que he alcanzado. Como algunas veces uno dice, es que yo he hecho esto y lo otro y aquello, y uno entiende, Dios me ha permitido, pero dice, finalmente todo lo ponen a los pies del Señor, queriendo decir que la máxima autoridad es Dios y que merece nuestra entrega total, hermanos. Cuando dice que ellos se entregaron al Señor, o sea, se rindieron a los pies, quiere decir, le entregaron sus vidas, y no solamente sus vidas como algo espiritual, pero dice, le pusieron las coronas, o sea, todo se lo entregaron al Señor. Y tenemos que aprender a entregarnos al Señor. Creo que esta generación, me refiero en todo el mundo, no sabemos lo que es entrega. Porque somos una generación que nos gusta adorar a Dios hasta cierto momento o cierta manera o cierta conveniencia, como me acomoda, como me gusta, como yo escoja. Hay cosas que no, no considero, pero cuando vemos en el cielo, hermanos. Por eso el pueblo, cuando el pueblo, escuche esto, solo cuando el pueblo se entrega a Dios, puede ofrendar de corazón a Dios. Y no me refiero solo al dinero. Puede ofrendarle tiempo, talentos. ¿Qué talentos tienes? Puede darle los dones que tiene a los pies de Cristo y poner todo su esfuerzo para servir al Señor. De esta manera, cuando no ofrendamos al Señor, cuando no diezmamos, cuando no participamos en el trabajo, en el ministerio de la iglesia, cuando no damos tiempo para servir al Señor y ayudar en algún ministerio, entonces nos cuesta trabajo adorar al Señor. Pero la palabra de Dios dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren ¿en qué? ¿Que le adoren en qué?
En espíritu y verdad. Por eso, mire, pase al capítulo 5, vamos a leer del 1 al 4, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Qué decía? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. ¿Y qué hacía Juan? Yo lloraba mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Présteme su atención para que vayamos avanzando. Yo sé que la palabra luego nos captura y queremos seguir leyendo, pero permítame, dice que él estaba ahí, dice, y vi a Dios en su trono, y tenía un libro escrito por dentro y por fuera. Dice, y estaba sellado con 7 sellos, dice, y luego apareció un ángel fuerte, y vino y trajo un mensaje, dio un mensaje. Recuerden que la palabra ángel significa mensajero, y los ángeles son los mensajeros del Señor. Dice, este ángel era un ángel fuerte, y dice que empezó a pregonar, empezó a predicar y a decir: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Porque el libro estaba en la mano de Dios ahí. Pero ¿quién podrá abrir ese libro y desatar los sellos para que podamos entender lo que está escrito en ese libro? Y dice que no se halló nadie digno de abrir. No había nadie que pudiera atreverse. Solamente no había nadie digno. Dice, y luego el mensaje, dice, que conmovió a Juan. El mensaje y lo que ocurrió. ¿Quién es digno? Y luego dice Juan, y no había nadie. En el cielo se buscó, en la tierra se buscó, debajo de la tierra se buscó. Bueno, no hay nadie digno de abrir el libro. Dice, y yo comencé a llorar mucho, abundantemente, y a decir: ¿por qué no hay nadie que pueda abrir el libro? ¿Por qué no hay nadie que pueda abrir los sellos? ¿Cuántas veces te has conmovido con la palabra de Dios? ¿Cuántas veces cuando Dios ha estado hablando y te habla al corazón, porque el Espíritu Santo que mora en ti, algunas veces estoy seguro, si eres de Cristo, el Espíritu Santo está en ti y te habla con la palabra escrita de Dios cuando está siendo proclamada y tú recibes la palabra? ¿Cuántas veces te has conmovido de corazón para decir: sí, Señor, recibo esa palabra, o sí, Señor, obedezco, o sí, Señor, me rindo, o sí, Señor, voy a dejar de hacer eso que me estás pidiendo? O simplemente como Juan, ¿cuántas veces has derramado tus lágrimas, o te has llenado de gozo, o te has llenado de reflexionar y de decir: Señor, me has hablado? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Pero responda a la iglesia, responda. Así como Juan dice: yo me puse a llorar porque dije: ¿cómo es posible que no haya alguien que sea digno de abrir los sellos? Pero dice en el versículo 5, vamos al 5, dice: y uno de los ancianos me dijo: ¿qué? No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Le dice uno de los ancianos, va y le dice: Juan, ya no llores, ya no llores. Mira, he aquí el león de la tribu de Judá. He aquí el que fue profetizado, que vendría de la tribu de Judá. La profecía había sido dada desde el libro de Génesis. El león de la tribu de Judá, o sea, uno que va a nacer de la tribu de Judá, que es de la misma tribu de donde viene el rey David. La profecía sería que el rey, ese rey que nacería, iba a traer la paz, iba a traer la paz. Por eso Jesucristo es el rey de paz y es el rey de justicia. Y dice, pero ahí lo presenta con un símbolo como el león, como el rey de las bestias, pero como el que está sentado con esa majestad y esa realeza, como ya le dije, ya estaba profetizado desde antes
que vendría de la tribu de Judá, el Rey de justicia. Y luego dice, de la raíz de David. Igualmente a David le había sido dada una profecía que el Señor le mandó decir con el profeta Natán: ve y dile a David, he aquí hago un pacto contigo, David, un pacto contigo que de tu descendencia va a nacer uno, que va a ser el rey, que se va a sentar en el trono y va a reinar eternamente y para siempre. Así que cuando dice que es de la raíz de David, quiere decir el rey Mesías, el Cristo, que fue prometido para salvar a la humanidad, es precisamente este Jesús, la raíz de David. Y dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? Él es el vencedor. Él ha vencido, Él es victorioso. Y gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Vamos al versículo 6 al 8, por favor, para avanzar. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, o sea, los serafines, y en medio de los ancianos, o sea, el pueblo de Dios, estaba en pie, ¿quién? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, otra vez, ¿qué? Se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hasta ahí. Qué cosas tan maravillosas está viendo él en esa revelación. Una puerta en el cielo y se abre y él, ven acá, es llevado por el Espíritu Santo y empieza a mirar esta adoración celestial y va avanzando. Y ahora dice que vio, dice, miré, dice, porque dice, ¿quién es el que puede abrir el libro? Y no hay nadie, y llora, y de repente le dice, ya no llores, mira, el león de Judá, o sea, el rey que viene para traer la paz, el rey que viene para traer la justicia, el rey que viene para traer la libertad, o sea, Jesucristo de Nazaret, ese rey va a reinar para siempre. Él es el que tiene el poder para abrir el libro. Y dice, y cuando miré, dice, quiso voltear a ver al león de la tribu de Judá, porque le fue dicho, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Dice, y miré, y cuando miré, no encontré al león, sino encontró ¿a quién? Al Cordero. Ahí ocurre algo, porque es un simbolismo, por supuesto, y él está viendo en visión cosas hermosas. Dice, oh, es el gran león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores, el rey que viene a triunfar, el rey que viene a juzgar, el rey que viene a traer la paz, la salvación. Dice, pero cuando volteo y lo quiero ver, veo a un cordero, pero tiene 7 cuernos el cordero. Y luego dice que déjenme leerle aquí en la escritura, dice, y vi al cordero, que era un cordero como inmolado, ensangrentado, como sacrificado, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Estaba mirando algo ahí increíble, pero lo que quiere decir es que cuando él estaba queriendo voltear a ver al rey de reyes y señor de señores, dice, vi no al león, sino al cordero, a ese cordero que fue inmolado, sacrificado, crucificado en la cruz del Calvario, como cuando lo vio Juan Bautista, que vino a traer Juan Bautista fue el precursor del Salvador, fue el que vino adelante para preparar el camino del Señor. Y cuando Juan Bautista vio a Jesús, le dijo a la gente que lo seguía, porque entonces Juan Bautista era el profeta y a él lo seguían, y entonces estaban oyendo lo que Juan Bautista decía. Y cuando Juan Bautista vio a Jesús, entendió que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por eso les dijo a la gente, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora pongan su atención y su oído a él, porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso cuando cantas tú, ¿han visto un canto que cantamos aquí? Cordero y león, y a veces la gente puede pensar, pues, ¿por qué le cantan a un cordero y a un león? Es nomás símbolo. León quiere decir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Cordero al que fue la ofrenda en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo?
Entonces dice, déjenme ver, dice, y tomé, dice, y tomé el libro, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, otra vez noten lo que pasa, dice, cuando ese cordero, que además dice, tiene el Espíritu Santo, por eso, cuando uno ve la Biblia, ¿por qué tiene el Espíritu Santo? Porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego, además dice, cuando uno lee los evangelios, dice que Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Jesucristo tiene el Espíritu Santo y lo va a enviar para que la gente pueda recibir a Cristo como Salvador. Por eso mucha gente, tú puedes preguntarte, ¿por qué se ha predicado ya por más de 2000 años y hay gente que no acepta a Cristo? Incluso ha visto películas y bla, 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 y todos tienen la religión aquí, todos entre comillas somos cristianos, dicen en América, todos hemos oído de Cristo, pero mucha gente no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Mucha gente no tiene a Cristo como Señor y Salvador, lo tiene como un profeta, como un enviado, como un iluminado, como un medio, lo que quieran, pero no lo tienen como el Señor de señores y Rey de reyes, y no lo tienen como el único Salvador de sus vidas. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no ha venido todavía a su corazón a revelarles a Jesucristo. ¿Y verdad que sí? ¿Verdad que sí? La gente puede hablar de muchas cosas, de religión, muchas, y nadie se ofende. Pero quién sabe por, bueno, sí lo sé por qué. Porque Satanás es el anticristo y está enojado contra Cristo, porque por su bendita muerte en la cruz ha dado vida eterna a millones y millones de personas, y porque con su muerte en la cruz lo derrotó en la cruz del Calvario para poderlo echar en ese lugar del lago de fuego y azufre eternamente y para siempre, y para llevar a muchos a la gloria del Padre. Gloria a Dios. Pero cuando uno habla de Jesucristo como el Señor y el Salvador, entonces la gente se ofende. Pueden hablar de todo, de todas las religiones, de todas. Y a veces dicen, miren, así dicen, apenas vi un comercial en la tele, hicieron algo y luego una persona puso ahora con los memes famosos, puso una broma, y los que dan los reporteros dijeron, bueno, lo que sí tenemos que decir, no es que se debe de respetar todo lo que sea de la religión, sin importar cuál, se debe de respetar. Yo lo creo así, se debe de respetar. Pero cuando se habla de Jesucristo, ni se respeta, ni se acepta. Inmediatamente se callan. Puede venir una persona y hablar de cualquier religión y de cualquier cosa y se le escucha y se le presta atención. Hasta pueden mandar a los reporteros. Pero nomás basta que alguno de los ahora artistas que han dicho que han aceptado a Cristo diga, es que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida, Él perdonó mis pecados. Espérate, cállate, ahorita no se trata de religión. Es el Cordero que fue inmolado. Y nos dice, se postraron, dice, los 4 seres vivientes, los serafines, y los 24 ancianos, o sea, el pueblo de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, el pueblo de Israel y la iglesia, ya en un solo pueblo, dice, se postraron delante del Cordero, y le dieron alabanza al Cordero, y le dieron adoración, porque postrarse es adorar, es entregarse, es rendirse al Cordero, y entonces le dieron la gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, y todos tenían arpas para cantar y alabar al Señor, y tenían unas copas llenas de oro, llenas de incienso, y ese incienso son las oraciones de los creyentes. La iglesia tiene que recuperar esa verdad y saber, hermano, que tu oración sí le escucha a Dios. Entiéndelo, tu oración sí le escucha a Dios. Es que a veces yo no oro, a veces no tengo tiempo, a veces le he pedido unas cosas y no me ha contestado. No, yo no soy muy bueno para la oración, y no sabes que te estás perdiendo una bendición tremenda, porque el Padre sí oye tu oración, y dice que en los cielos tus oraciones llegan y están allá. Dice, el incienso son las oraciones de los creyentes, así que cada
vez que tú oras, Dios está oyendo y tu oración tiene un efecto allá en los cielos. Por eso la iglesia tiene que seguir orando: venga tu reino, Señor, en la tierra. Tiene que seguir orando: Señor, sigue salvando a los pecadores para que reciban vida eterna. Tiene que seguir orando: Señor, los matrimonios, que ya no haya divorcios, salva los matrimonios. Señor, nuestra juventud, que ya no anda en las drogas, en los vicios, en las adicciones y en todo ese descontrol y en toda esa tristeza, angustia, vacío y soledad. Señor, que ya no haya suicidios de nuestros jóvenes o de cualquier edad, que ya no haya toda esa juventud que está entrando en bulimia, en anorexia y en todas esas enfermedades de este siglo nuevo con el cual Satanás está golpeando a tanta gente. Pero la iglesia tiene que estar orando, pero orando con un corazón digno y un corazón de fe, un corazón que crea que Dios oye las oraciones y que no desmaya. Dice versículo 9, vamos adelante: y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Déjele ahí. Hermanos, simplemente dice que cuando todo esto ocurrió y Juan estaba viendo, dice, de repente empezaron a cantar un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Dice: porque tú, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Rey de reyes y Señor de señores, dice, tú fuiste inmolado, fuiste crucificado, y con tu sangre nos has redimido, nos has librado, nos has comprado para Dios. Con tu sangre nos has comprado para Dios. Hermanos, somos propiedad del Señor, somos propiedad del Señor, somos propiedad del Señor, le pertenecemos. Eso significa que estoy seguro en las manos del Señor porque pertenezco al Señor, pero eso significa también que me debo a Él, que me tengo que entregar a Él, porque a fin de cuentas Él me compró con su sangre preciosa, de toda lengua, pueblo y nación. Dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién? Claro que hay muchas más cositas que explicar, pero déjenme avanzar porque dice: lento para la ira, Dios, y grande misericordia. imagínense cómo se sentiría Juan ahí. Vamos a leer del versículo 11 al final para que ya podamos ir terminando. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era, ¿cuántos eran? Que decían en voz bajita, ¿sí o no? Que decían, ¿a qué? A gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Y luego dice: y a todo lo creado, a toda la creación que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y aún en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, o sea, toda la creación, dice, oí decir, ¿qué decían? Al que está sentado en el trono, ¿y a quién? Y al Cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Los cuatro seres vivientes decían amén, y el pueblo de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué lindo culto, hermanos, qué lindo culto. Va cerrando y dice que le adoraron.
Por allá hay un pasaje que el Señor Jesucristo, una palabra que el Señor Jesucristo dijo, que Dios es espíritu y busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. Y luego dice, y los que adoran en espíritu y en verdad, ¿es qué? Necesario, diga, es necesario que adoren. O bueno, diga, es necesario que adoremos. Ahora, esas palabras del Señor Jesús que le dijo a los que entonces oían cuando Él dio esa palabra, dice, ¿saben qué? Si aquí hay alguno que sea un verdadero adorador, si aquí hay un verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad, ¿saben qué? Es necesario que adores al Padre, es necesario que adores a Dios. Escuche, es necesario. Yo quiero hacer una pregunta, porque aquí dice, es necesario. ¿Crees que Dios necesita tu adoración? ¿Crees que Dios necesita tu adoración? La respuesta es no. La respuesta es no, porque Dios no necesita nada. Dios es completo en sí mismo, en su gloria, y no necesita nada. Y no solo ello, pero aquí dice que había millones y millones de ángeles que le rendían toda la gloria, la honra, la majestad y todo lo que dice ahí, y su número era millones y millones. ¿Crees que el Señor necesite tu adoración? ¿Sí o no? No, la respuesta tiene que ser clara. No, no necesita. Recuerdo hace muchos años, quizás como 10 años, me recuerdo que una vez dije algo semejante así, dije, Dios no te necesita, Dios no necesita a nadie. Y cuando yo estaba hablando, percibí que una persona se molestó, y después se molestó y terminó el culto y salió, y no regresó, y fui un día a visitarle en su casa. Le digo, oiga, ¿qué pasó? Dice, no, dice, es que yo me sentí muy ofendida. Le digo, ¿por qué muy ofendida? Dice, pues es que usted como que señaló a mí. Digo, Dios no te necesita. Dice, a mí me pareció eso una ofensa. Le digo, ¿ofensa por qué? ¿Acaso usted de verdad cree que es tan importante como para que Dios le necesite? Si Dios es tu creador, si Dios es tu salvador, si Dios te compró con su sangre preciosa, Él hizo el favor de comprarnos, Él hizo el favor de perdonarnos, Él hace el favor de invitarnos a adorarle al que vive por los siglos de los siglos. Así que no nos necesita, pero nos da el privilegio, diga gloria a Dios. Nos da el privilegio, aquí dice los 24 ancianos, o sea, la iglesia, el pueblo de Dios estaba ahí, pero no estaba ahí como a ver si yo quiero hacerlo, a ver si yo quiero darle un gloria al Señor, a ver si a mí me gusta lo que va a pasar en el culto. No, dice, estaban adorando, rindiendo sus vidas, entregándose, se postraban al piso y sus coronas, o sea, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, todo lo que he alcanzado, si algo soy y tengo, lo pongo a los pies del Señor, porque le digo, toda la gloria es tuya, toda la honra, toda la majestad, toda la autoridad, y me humillo a tus pies, o sea, me postro, me humillo a tus pies y me entrego, me rindo, me entrego a ti, y ahora sí te doy la gloria y digo, santo, santo, santo. Gracias por hacerme el favor de invitarme a darte la gloria. Entonces, sigue diciendo unas cosas hermosas, pero voy a terminar. Dice, el cordero que fue inmolado, se echaron a los pies del cordero, escuchen, se echaron o se postraron, se rindieron a los pies del cordero. Y luego el versículo 12, para que lo entendamos bien, dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero, Cristo, es digno de tomar la gloria, la honra y la alabanza. Por eso decimos, gloria a Jesucristo. Bueno, allá en el cielo así le dicen a Jesucristo, al Cordero de Dios. Dice, el que está sentado en el trono y al Cordero. El que está sentado en el trono y al Cordero, al Padre y al Hijo, sea la gloria, la honra por todos los siglos. Así dice la Escritura. Dice, y todo lo creado, lo cierra así con una manera hermosísima. Todo lo creado en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas que en ellos hay, oí decir otra vez, al que está sentado en el trono y
al Cordero, al Padre y al Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, y esto es por los siglos de los siglos. Y entonces cuando eso ocurrió, dice, los 4 seres vivientes gritaron, amén, así sea, amén, así sea. Y los 24 ancianos otra vez se tiraron sobre sus rostros en el piso y adoraron entonces al que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea su santo nombre. Tengo unas cosas aquí más, hermanos, pero voy a terminar así. Después de mirar este culto en los cielos, debemos de conmovernos y debemos de reconocer que nuestra adoración es muy débil. Nuestra adoración es muy débil y no es para ofendernos, es para despertar y decir, ¿de verdad crees que el gran Rey de reyes y Señor de señores se merezca el culto que le damos? Tenemos que mejorar, hermanos. Cuando Juan vio eso y cuando hemos, por la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ha hablado, tenemos que decir, no podemos seguir adorando así. O sea, tenemos que mejorar el culto, hermanos. Por favor, les ruego en el amor del Señor, no lleguen tarde, hermanos. Es el Rey de Reyes. En los tiempos de los reyes, del rey David y del César, ¿sabes que si el rey decía, mándenme traer a esta persona, y la persona decía, yo no quiero ir, mátenlo, punto, así era. O si mandaban traer a alguien y decía, pues llegué tarde porque échalo para allá en la cárcel, y es una ofensa a mi realeza que me falta el respeto. Por amor de Dios, hermanos, tenemos que estar antes, aunque sea 5 minutos antes. El Señor viene temprano y viene y dice, voy a ver cómo me van a rendir la adoración hoy. Y pasan los minutos y no estamos. Vas a ir a la corte y te dicen, la corte va a ser a las 11:30. Yo ya he estado en muchas visitas a la corte y yo he oído a los abogados que dicen así, mira, no vayas a llegar por ninguna razón tarde, por ninguna razón. Es a las 11:30, te quiero aquí a las 10:30, te quiero aquí a las 10:30. 10:30 es una hora, ¿qué voy a hacer ahí? Más vale que te vengas. Y yo he estado en muchas cortes ya, y yo he visto cuando así, he visto algunas veces que ha ocurrido, el honorable juez del distrito, bla, 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 todo el mundo póngase de pie. Y antes te dicen, nadie puede usar su celular, nadie puede estar hablando. Apaguen sus celulares y cuando él venga se ponen de pie. El honorable juez X, pónganse de pie. Si alguien se queda sentado, el juez puede decir, sácalo, y no solo sácalo, llévalo a la cárcel. Puede, es el juez. Y me ha tocado ver así cuando están leyendo el número caso 2432, la ciudad del Paso o XX contra Héctor Mata, por esto y esto. Héctor Mata. Y el juez le decía al abogado así, así como yo les he leído la mente, ¿dónde está tu cliente? Y a veces el abogado le hace para afuera, ya. Y cuando ha ocurrido que llegan tarde, he oído como los jueces dicen, vuelves a llegar tarde y no me importa, te vas a la cárcel, punto. Y a veces uno que está sentado dice, como que es un poco duro el juez. Es la autoridad máxima de la nación, por lo menos en esta localidad. ¿Quién crees que es? El Señor. ¿Quién creemos que es? Rey de reyes y Señor de señores. El que es, el que era y el que ha de venir.
el Eterno, el Santísimo, el Santísimo. Así que yo te invito, Iglesia Maranata, vamos a hacer de nuestros cultos que honren al Señor. Vamos a entregarnos a Él de corazón. Vamos a cantarle con el alma, cantarle con el alma. Vamos a orar y a decir: yo ahorita entiendo, Señor, que mi oración está llegando hasta los cielos. Allá hasta los cielos está llegando, y esa oración tiene una respuesta y una bendición. Voy a creer, Señor, que estás en medio de nosotros. Vi a uno sentado en el trono y ahí en su presencia estaba, y por el Espíritu Santo pude entender, dice, que era el Señor, el Dios. Señor, que tu Espíritu Santo me haga de verdad creer, de verdad creer. Oh, hermanos, algunos están en el infierno porque asistieron por 20, 30 años a una iglesia llamada cristiana, pero no entregaron sus vidas a Jesucristo y no rogaron al Espíritu Santo que viniera a su corazón y que les hiciera entender, y fueron parte de una religión, sí, fueron parte de una religión y de algunos ritos y de algunas actividades, pero no recibieron a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no rindieron sus vidas a Él. Y algunos están sufriendo los tormentos y pensando: ¿cómo puede ser que estuve tan cerca? ¿Te imaginas Judas cuál será su tormento? El tormento de Judas no es el fuego del infierno ni la lejanía de Dios, aunque así va a ser. El tormento de Judas va a ser y es: ¿cómo estando tan cerca, si comí del pan en el plato del Señor, comí de su propio plato, cómo es posible que no lo pude reconocer como el Salvador del mundo y hoy estoy en el infierno? Ese va a ser su tormento terrible. Así que yo te invito, no hagamos de esto una religiosidad, hagamos un encuentro con Dios. Adoremos al Señor que vive por los siglos de los siglos con todo el corazón. Seamos reverentes en su presencia. Seamos reverentes en su presencia. Lleguemos temprano con un respeto. Y cuando oremos, concéntrate. Y cuando esté la palabra, recibe la palabra y responde como Juan. Lloré porque le decía: ahorita ¿cómo vamos a responder? Sí, Señor, gracias por llamarme, gracias por avisarme. Señor, perdóname, he llegado tarde. Señor, perdóname, a veces ni mi Biblia traigo, Señor, porque ya ahora con el celular ya digo: ya para qué me canso. O sea, el celular es para la calle, el celular es para cuando viajas, el celular, pero para el culto tráete la palabra de Dios, es el libro del Señor. Pero es que pues me da flojera, es que pues lo olvido, es que ¿quién va al trabajo sin su martillo, al juego sin su balón, sin sus tacos, o sin sus etcétera, etcétera? Vamos a darle al Señor el culto que Él se merece y vamos a glorificarlo, hermanos. Entonces, todavía más, si Él nos ha bendecido, todavía más nos va a bendecir.